Así es, Mauro. Bueno, llegamos a las marquesinas. De Todo nuestro fue un lugar. plan secreto para convertirnos en famosos. Nosotros no somos todos rudinadores de taller, somos dos actores que estamos tratando de conseguir una entrada para Gran Hermano o algún otro mecanismo para hacernos famosos. Sin Y duda. bueno, creamos este producto viral porque la literatura es tan famosa y tan apreciada por la gente que seguramente vamos al camino a la fama, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Estamos allá arriba. Bueno, le pedimos a los muchachos que se corran un poquito, así podemos volver a la normalidad y empezamos con el taller. Vamos a ir a la introducción que hacemos siempre. La semana pasada arrancamos con poesía, ¿no? Estuvimos ahí trabajando un poquito la idea de registro y vamos a retomar el libro de Raúl Gustavo Aguirre, avanzando un poquito sobre estas ideas de qué pasa con la poesía del siglo XX. Y vamos a dar algunos ejemplos nuevamente como para que quede bien clarita la idea de registro y cambio en esa construcción de la voz poética, ¿no? Algunas cuestiones que dice Aguirre, ¿no? Dos actitudes surgen en la poesía del siglo XX. La actitud destructiva, bajo los modos de negación y rechazo del mundo, de la creación en general, del mundo del siglo XIX en particular, rechazo de los ideales y formas de vida burgueses, rechazo del mito del progreso, del maquinismo, de la conciencia y de la inteligencia, rechazo de las formas expresivas tradicionales. Esa es la actitud de ruptura que podemos ver, por ejemplo, en los dadaístas, sobre todo en los dadaístas, ¿no? Surrealistas también. Y después la actitud constructiva, que supone la edificación de nuevos ideales de vida y de expresión creadora, ¿no? Ahí tenemos también muchos ejemplos de los distintas vanguardias, el futurismo, que estaba pensando en la cuestión de la máquina, el surrealismo en relación con lo onírico, con el mundo interior y el inconsciente. Y entonces esas son como las dos tensiones que se juegan en el lenguaje del poético del siglo XX. Más adelante, en esta introducción, Aguirre también habla de la metamorfosis del lenguaje, que tiene que ver justamente con la creación de ese registro en el que uno se ubica para desarrollar un texto poético, ¿no? Si el lenguaje en poesía ha de servir a otros fines que lo de expresar bellamente una idea, si ha de superar las intenciones descriptivas o instructivas, si en suma se constituye en una razón que va más allá de lo racional, no debe extrañar, por tanto, que termine por trastornar y desconocer las estructuras tradicionales de la gramática, determinadas por la finalidad de expresar contenidos lógicos. Esta finalidad es de la prosa, ¿no? Todos aquellos valores sobre los que se constituye un lenguaje analítico están sujetos a sufrir algún tipo de alteración. Las palabras, por ejemplo, tienen tres niveles de significación que el lenguaje analítico convierte en uno solo. El gráfico, la escritura en sus distintas formas, el fonético, la pronunciación, el sonido, y el semántico, el significado en sus diversas direcciones. En el lenguaje poético, los niveles gráfico y fonético pueden adquirir cada uno de ellos por separado un valor significante mayor que el habitual. Una palabra, por ejemplo, ¿no? Una palabra escrita con letras mayúsculas y aislada del contexto puede asumir un valor inusitado. Dos o más palabras que habitualmente estarían separadas por una coma pueden adquirir otro matiz si éstas se eliminan. Y sigue así dando otros ejemplos, ¿no? Y queríamos leerles algunos, sobre todo para ir escuchando, que eso es lo que más sirve en poesía, tener Adiestrando el oído. exactamente. Teniendo en cuenta por ahí esta idea de Aguirre, leer ahora o escucharnos leer, teniendo en cuenta esto de sacar al lenguaje de su función analítica, de su función comunicativa tradicional, que es estable pero no tiene emoción, y tratando de desquiciarlo hacia alguna clase de emoción, no solamente las emociones edificantes, que quizás fueron las emociones
previas en el uso de la poesía, previas al siglo XIX. La búsqueda de la belleza. Claro, exactamente, sino la búsqueda de la emoción, cualquiera que sea, ¿no? Y cómo el lenguaje ahí se convierte en un artefacto del cuerpo, como que va e interpela al lector. ¿Querés leer vos primero? Vamos a ir tomando. turnándonos acá del libro Diario Indio de Severo Sarduy, las tapas de Sindhu Gafuri, calidad total. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Entre maderos que arden el cuerpo, junto a la pira, por el suelo cubierto de ceniza, un perro deshace en bandas de lino y lame el turbante blanco ensangrentado. Más allá, bajo un alero, otro montón de troncos. Alrededor se apresuran los técnicos de la quema. Un dios elefantito juguetea entre flores. Campanillas de cobre. La muerte, la pausa que refresca, forma parte de la vida. Y esto estaba escrito en prosa, es decir, todo seguido. Bien, vamos a leer algo bien radicalmente distinto, y que es de Carmelo Iribarren, un poeta, van a ver, mucho más seco y más directo. Algunos ya lo conocen, alguna vez lo he leído. Se llama Cosas de la Edad. Cosas de la edad, supongo. Te da por mirar hacia atrás, hacia tu vida, y ves que no has sido, en el fondo, más que un puto fraude. Y después, para joderlo del todo, no se te ocurre otra cosa que mirar hacia adelante. Registro muy distinto. Vayan aprendiendo el vocabulario, las palabras que quedan resonando. Vamos a leer de Selva di Pasquale, La sombra de la mano. Muy lindo libro. Selva di Pasquale, poeta argentina contemporánea, actual. Luminosa, rana, blanca, incipiente, da vueltas en el agua. Caen larvas rojas, puntos acuosos, órganos desmembrados. ¿Qué tal? Arriba. Voy a ir a Carlos Eguíar, todos libros de Sindhu Gafuri. ¡Ah, qué casualidad! Los invitamos a los que no conocen la editorial a poner me gusta en Facebook. Es una editorial amiga. Este poema se llama Filum Vulgata, es de Carlos Martín Eguía, quien ha trabajado mucho con las ciencias naturales, de ahí alguna de sus terminologías y de sus... Es biólogo, ¿no? Es casi biólogo, profesor de biología. Está ahí. Bueno, va una paginita de Filum Vulgata, es un poema muy largo en muchas partes. La pupila calibra el grado de luminosidad. Clarea, lito, botánico taxónomo di wi, what. Clarea y no entendés una pocha que cloc, una pocha que clue, una pocha. What color would you like? Al tuntún la mirada, turisteando destartalada desde un ropero borrabino a la ventana que enmarca una nube tersa. Algo se mueve en el medio real haciendo ruiditos sin velocidad. Es la mañana o el declive, del entresueño con la declinación, de la leve levitación sexual con cala. Luego pasa, se borra, entonces despierta del todo. Muy bien. Con estos 4 ejemplos los dejamos. Y viene la parte en que los interpelamos con las devoluciones. Ya venimos. Ya volvemos. Disfruten de estos comerciales.